Buenas tardes. Vamos a tener hoy una nueva sesión de Ciencia y Birras. En esta ocasión tenemos la suerte de tener a un ponente que ya ha venido reiteradas veces a este tipo de charlas, como es Antonio Bernal. Antonio Bernal nos hablará del tema de su libro, que es el Manual de Relojes de Sol. Como sabéis, él es un experto en relojes de sol. Creo que relojes de sol de gran formato público debe tener 3 o 4 en el mundo. Creo que hay 2 como mínimo en Colombia y aquí hay 1, si no hay más, no me acuerdo ahora, pero creo que tienes uno en la Universidad de Bogotá o algo por el este. Ahora lo explicas, ya lo explicarás luego. No le quitaré... Exactamente, no le quitaré tema, que luego está. Y como sabéis, él es un gran experto en astronomía y yo creo que una de las maravillas es eso, ser capaz de diseñar un reloj de sol como estos, porque requiere un conocimiento de lo que es la mecánica celeste absolutamente preciso y absolutamente maravilloso. Creo que me comentó que para hacer este reloj, cada una de sus partes, pero igual ya lo comenta luego, pero así lo tendréis 2 veces, creo que fueron 70 páginas de cálculos o algo por el estilo. Por lo menos para poder afinar perfectamente y que finalmente este reloj tenga, creo que solo son unos 2 minutos como mucho en algún momento de deriva. Espero no haber dicho lo principal de su charla, pero en todo caso, Antonio, casi. Gracias y hasta ahora. Buenas tardes. Miren, empiezo con una anécdota. Una amiga le llevé el reloj, le llevé el libro y me preguntó, Mercé Granados, que no sé si la han visto en las píldoras, Mercé Granados, aportó 10 de las 80 imágenes que tiene el libro, imágenes de fotos, de las 80 fotos aportó 11. Ella aportó 11. Bueno, y cuando le llevé el libro me preguntó, ¿cuánto tiempo tardaste escribiendo este libro? Y le dije yo, 1 año clavado más 1 mes. Y después dije, me equivoqué, tardé 35 años en escribirlo. Eso tardé, claro, porque yo en la máquina o en el ordenador, claro, 1 año, pero el bagaje lo recogí durante 35 años. Voy a contar un poquito la historia de ese bagaje, que es muy sencillita. Empezó todo en el año 91, aquí dice 92 porque ese fue el año en que construimos el reloj, pero empezó en el 91. Me fueron a visitar a la casa, que Alfonso conoció la casa, tú la conociste, claro. Me fueron a visitar 2 profesores de un colegio de Río Negro y me acuerdo que llegaron en un aguacero tremendo y la casa tenía 5 kilómetros de tierra, de carretera de tierra, y llegaron en una moto. Entonces, y nosotros estábamos en la chimenea calentando, y llegaron y dijeron, no, esto es el paraíso, decía. Y entonces me preguntaron si podíamos hacer un reloj para el colegio. Le digo, claro, lo diseñamos. No había tenido yo pues como contacto con relojes de sol realmente en ese momento. Lo diseñamos y estuvimos haciendo que el diseño, cómo lo vamos a hacer, de qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a plantar, varios. Hicimos una buena amistad, excelentes personas. Y construimos un reloj muy sencillito, de hora solar, que ahora vemos cómo es, de hormigón, claro, hundido en tierra, se plantó en el colegio y lo tuvieron allá en el jardín del colegio y lo apreciaban tanto que el colegio cambió de municipio, se fue para otro municipio, estaba en Río Negro y se cambió para un municipio que se llama El Retiro y lo arrancaron con las bases. Se lo llevaron con todo y lo plantaron en el nuevo colegio, tal. Ese fue pues como el primer contacto. En el 92, que fue cuando vine yo por primera vez aquí, que fue cuando lo de Colón, en el 92 me pidieron que si podía hacer un reloj para la ciudad de Popayán, que es una ciudad muy... ¿cómo le decimos? Muy estirada, muy formal. Todo es muy formal, allá todos son los cortinajes, ¿no? Parece el siglo XIX, todo. Y la ciudad tiene un reglamento de ornato que es de lo más estricto que hay en Colombia. Allá no se puede pintar una casa de cualquier color, ¿no? Tiene que ser del color tal. Bueno, en fin, me pidieron que si podía diseñar un reloj y lo diseñamos. Yo hice el diseño, pero el reloj no se hizo porque asuntos administrativos. 10 años estuvimos, 9 años exactamente, peleando para hacer ese reloj con que cambio de alcalde, bueno, 1000 cosas. En ese intermedio me pidieron del metro de Medellín que si podía hacer un reloj para el metro. Entonces yo hice el reloj, que es este.
antes del metro. En esa década, después de haber venido aquí me hicieron un regalo, que fue muy interesante. Me dieron un relojito de esos que se abren y tienen una cuerdita. Bueno, y me pareció tan simpático y me di cuenta de que aquí había empresas que hacían relojitos de sol. En Colombia no, nada, porque allá no son tan comunes los relojes de sol, son escasísimos. Entonces me dio, en esa década, por hacer, en los diciembres, hacía relojitos de sol para regalar como aguinaldo a la familia. Y entonces hice varios tipos, que es de colgar, el anillo, lo que llamaban los romanos viatoria pensilia, que es para viajeros, para colgar a los viajeros, que es el del pastor. Hice que le regalé el diseño a un amigo que tenía una fábrica de cerámica y él lo hizo en cerámica y lo vendió. Entonces, él fue el que se lucró, digamos, económicamente del reloj realmente. Bueno, y después me pidieron del metro, antes fue el de Popayán, pero ese lo hice después. Del metro me pidieron que hiciera un reloj y yo lo hice y pensé, reloj es reloj, estamos en el siglo XXI, entrando el siglo XXI, estamos en la última edad del XX, vamos a hacer un reloj que dé la hora como es, la que tenemos en el reloj de pulsera, no había móviles en ese tiempo, la que tenemos en el reloj de pulsera. Y entonces le involucré el estilete, que ahora vemos la diferencia entre gnomon y estilete, lo involucré aquí. Esta es la curva llamada analema, que está involucrada en el estilete. Y eso fue una novedad muy interesante, que la había hecho en el diseño del de Popayán también. Y pensé yo, aprovecho esto, ya que no se hizo el de Popayán, aprovecho y lo hago aquí. Bueno, eso fue muy, muy complicado, porque esta pieza no es simétrica, es totalmente asimétrica, es más ancha por un lado que por el otro, bueno, en fin, no se puede hacer en un torno, mejor dicho, no se puede hacer en un torno. Pero yo llevaba 30 años trabajando en la industria metalmecánica allá y me conocía todos los talleres y mecánicos de Colombia, realmente, de todo, me conocía esa industria como si fuera mi casa. Total, que mandé a hacer unos moldes en madera por el mejor modelista que había, que le calcula cuánto lo tengo que hacer más grande, porque después el metal contrae cuando seca, cuando se solidifica, en fin, 1000 cosas. Y esto lo hicimos fundido en bronce, con fundición a la cera perdida, como si fuera mucho trabajo. Ese reloj después lo trasladaron del metro, lo trasladaron a la Universidad de Antioquia. Pues por movimientos que hicieron algunos profesores, y en la Universidad de Antioquia lo pusieron en un sitio especial, le hicieron una plazoletica especial, y yo tenía muchas ganas de ir a conocer la plazoleta, porque la había visto en fotos, y digo, hombre, mi reloj, mira cómo me lo miman, pensaba yo. Y entonces ahora que fui, el año pasado, varios profesores, y me pusieron fecha, y fuimos, y nos reunimos allá, y habían puesto, por las redes de la universidad, habían dado el aviso, viene el constructor del reloj, y se juntó un montón de gente allá, a ver, y entonces mi socio de los podcasts, Jorge Zuluaga, les hizo un discurso, y porque él fue el que se encargó de que el montaje fuera bien hecho para poder que diera la hora, ¿sí? Tal. Y estaba nublado, y no se veía la hora, pero él le dijo a toda la gente, les dijo, no, es que da la hora con una precisión, pero la hora del reloj, no la hora solar, es la hora con mucha precisión. Como estaba nublado, yo me quedé tranquilo. Y en estas que sale el sol. Y entonces, pues yo no dije nada, sino que vino un señor de los que estaba ahí y sacó el móvil y fue y tomó la foto. Se puso allá, otro lo tomó la foto. Puso el móvil frente a la sombra del reloj. Y a mí se me enfrió todo, porque dije, yo voy a quedar mal aquí, tal. Pues miren, estas son las 16, 16 y 15, 16 y 30, 16 y 45, 16 y 50. Digo, clavada. Y quedé yo más bien. Bueno, después, unos años más tarde, en el 97, por fin aprobaron lo de Popayán y lo pudimos hacer, que fue el primer diseño que hice. El de Popayán es ese reloj, yo le tengo mucho cariño.
porque fue el primero que hice, que lo diseñé, que gustó enormemente. Me relacioné con el presidente o con el rector de la universidad, porque esto lo promovió la universidad, el alcalde de la ciudad. Bueno, muy bien. Le hicieron una inauguración de lujo, a la manera de Popayán. O sea, eso fue el arzobispo, el de la brigada, no sé cómo se llama, el militar principal, el general, o yo no sé qué, de allá. Los niños de los colegios, pues tú sabes cómo es Popayán, ¿ah? En uniforme de gala, los niños de los colegios todos de corbatita, tal, banda de guerra. Bueno, la inauguración de esto fue un evento, pues, total. ¿Después del terremoto? Sí, esto fue después del el terremoto fue en los 80, y esto fue en el 97, la inauguración. Entonces, como yo tenía ese cariño a este reloj, pensé, voy a hacer para mí una maqueta. Y calculé la maqueta ya con las coordenadas de Medellín, que era donde yo vivía, que esa la conocí, tú lo conociste. En la casa estaba la entrada, esta, Sí, la casa de Río Negro, en la casa de Río Negro, era de aquí para arriba. Porque cuando me vine, se lo dejé a mi hija, en la casa de ella, sin montar, lo tenía en un balconcito. Y cuando ella se vino para España, se lo dejamos a mi hermano, que tiene como una especie de reserva ecológica en zona cafetera, que se llama Guadualito. Y él le mandó a hacer esta base. Yo no he ido a Guadualito después de que montó la base, hace por ahí 10 o 12 años que no voy a Guadualito. Pero cuando vi la foto, dije, Rodrigo, se peló aquí no dio con lo que era. Esa base no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensé? Lo pensé nomás, no le dije nada a él, evidentemente. Lo pensé porque en una columna los mayores esfuerzos están en el sitio donde toca tierra. Por eso la Torre Eiffel es así, para que haya mucha área en el suelo y el viento no la menee. Y aquí el sitio de mayores esfuerzos lo hizo más pequeñito. O sea, los esfuerzos son elevadísimos. Y pensé, ese reloj no sirve así porque oscila. Lo pensé para mí. Como nunca fui, nunca supe y nunca le dije. Y un día va una señora al Observatorio Fabra y me dijo, ¿conocí a su hermano? Y le dije, sí, ¿a cuál? Me dijo, a Rodrigo. No me diga, ¿en dónde? Y me dijo, en Guadualito. Y allá vi su reloj. Y me dijo, le voy a decir un secreto, ese reloj tiene un defecto. Le dije, sí, ¿qué tiene? Oscila. Lo que yo había previsto, oscila. Pues claro, oscila. Bueno, yo no le he dicho nada a Rodrigo, pero bueno. Ese lo tuve pues y ya ahora es de Rodrigo. Es más fácil descartar un reloj de sol que un hermano. Sí, a veces. Bueno, después vine aquí y ya cuando me dijeron, vamos a hacer un reloj para Castelldefels, pensé, Castelldefels tiene o ha tenido 22 relojes de sol que están en el inventario de la Sociedad Catalana de Mnemónica. Ahí están. Y vamos a hacer otro igual. Todos son verticales. Todos son de pared, digamos, de pared, no, vamos a hacer una cosa distinta. Entonces pensé, ya que tengo la experiencia de 2, 3 con el pequeño en Colombia, vamos a hacerlo así. Y entonces diseñé este reloj para hacerlo aquí. Pero entonces aquí se me vino un problema, y es que yo en Colombia, ya les dije, tenía relación con toda la industria metalmecánica del país. Yo sabía quién hace esto y quién hace lo otro y quién hace los especialistas. Aquí, cero en absoluto. Entonces eso me tenía muy preocupado porque yo ya había presentado la maqueta y entonces ya estaba comprometido con hacerlo. Y digo, ¿cómo hago yo esta? Y porque esta pieza no se podía hacer en bronce. ¿Te acuerdas que yo lo propuse en bronce para hacer lo mismo que es en Colombia? Y el bronce se lo roban. No hubiera durado una semana. No, exacto. Total, que había que hacer en acero inoxidable. Y fundir acero inoxidable no es tan fácil como fundir bronce, ¿cierto? No se puede hacer acero inoxidable a la cera perdida. Eso no es tan fácil. Entonces empecé a estudiar el problema y un día se me apareció, se me iluminó el bombillo. Entonces, descubrí en los planos una manera de convertir esta pieza a lo que se llama un sólido de revolución, o sea que se puede hacer en un torno. Descubrí la manera de hacerla y entonces la mandé a hacer en un torno. Eso, lo que me quitó en cálculos fue
hacer esta pieza, porque le tuve que mandar al del torno, como eso no obedece a una fórmula, le tuve que mandar al del torno un corte, no me acuerdo, cada 2 milímetros, lo que él me dijo. Me dijo, me tiene que mandar un corte cada tantos milímetros. Pues esos cortes, esos son un montón de cortes, esto tiene casi 1 metro. Bueno, no me acuerdo cuánto, 800 cortes o mucha cantidad de cortes, y todo eso había que calcularlo. Entonces, pero lo hicimos como sólido de revolución, tiene ciertas cosillas que hay que ajustarle para que el sólido de revolución se ajuste a la posición del analema original. Bueno, lo cierto es que funcionó, ha dado la hora muy bien, tiene defectos de montaje y sin embargo da la hora, pero se podía ajustar esa hora mucho más si le corrigiéramos pequeños defectos que tiene. Bueno, luego viene, después de este reloj, hice un par más. Hice este cuando mi hija compró casa en San Pera de Rivas y le voy a hacer un reloj de sol para que sepan, pues, por lo menos que aquí hay vinculado a alguien que le gustan los relojes de sol. Y le hice este, que es un reloj que mira casi al oeste, casi al oeste. Si mirara al oeste, estas líneas serían paralelas. Le falta muy poco para ser paralelas. Y lo hice para que diera la hora del reloj haciéndole correcciones. Entonces, por eso le involucré esta curva, que es la curva de la ecuación del tiempo, para corregir lo que el reloj muestra y que nos dé la hora del reloj. Simplemente se busca aquí el mes, sube 1 y mira aquí cuánto hay que sumar o restar, sumar arriba y restar abajo, a lo que lee el reloj para que dé la hora. Bueno. Luego encontré otra cosa, encontré un documento en el que describían un reloj de sol con una historia de lo más extraordinario del mundo, que es el reloj de Pingré. Resulta que en París, Pingré, vamos a decirle Pingré, que era un curita muy interesante del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pues resulta que en París había un palacio que había sido de la nobleza y de hereditario, y el uno se lo vendía al otro, todo siempre de la nobleza, y le habían hecho una columna que se llamaba la columna Médicis, porque una de las Médicis vivió en ese palacio y mandó a hacer la columna para que su astrólogo tuviera un sitio de meditación y de comunicación con el espacio, no sé qué, cualquier cosa de esas. Y entonces era la columna Médicis. Resulta que la señora se murió, cuento la historia ahí, que es de una manera muy, muy curiosa, porque ella era muy creyente en las cosas astrológicas, y le habían dicho, no, mejor la historia allí, pero se le cumplió en la muerte a la perfección. La vida es cruel y nos juega pasadas. Y bueno, lo cierto del caso es que el palacio lo compró el Estado, con columna y todo. Y dijeron, hicieron allí lo que se llamaba, es como la lonja de harinas. Allí hicieron la lonja de harinas. Y le pidieron a Pingré que diseñara un reloj de sol para ponerlo en esa columna, porque la columna era muy escueta, no tenía ningún adorno, nada. Diseñé un reloj de sol para poner aquí. Entonces había que diseñar un reloj de sol para una cosa de corte circular. Y Pingré pensó, puedo diseñar un reloj circular, pero eso tiene problemas, porque la sombra se pierde, la sombra no da la vuelta, ¿cierto? Se pierde, no me gusta. Y empezó a buscar posibilidades y no le gustaba ninguna. Entonces le hicieron la sugerencia, ¿por qué no hace una meridiana? Las meridianas eran unos relojes de sol especiales que se usaron mucho en Francia e Italia, en España muy poco, no conozco meridianas en España, que me acuerde. En Francia, muchísimas, y en Italia algunas, en Inglaterra de pronto algunas también hay, pero aquí poco. Y la meridiana era un reloj de sol que daba las 12 de hora solar. O sea, cuando el sol cruzaba el meridiano, señalaba una línea, no daba sino esa hora. Y la usaba, era de utilidad, eso no era de adorno. Lo hacían para lo siguiente. Estamos en el año 1760. Acababan de entrar al mercado los relojes de Leontina,
que eran los relojes de bolsillo que tenían una cadena, que era la que llamaba la leontina. Bueno, y entonces esos relojes eran muy imprecisos, porque cuando se movía la persona, el reloj se adelantaba o se atrasaba. Entonces había que estarlos graduando prácticamente todos los días, se atrasaban 2 o 3 minutos al día. Hoy sería pues 2 o 3 minutos inaguantable. En aquella época puede que no, pero entonces cada 8 días sí había que... Entonces, ¿cómo lo ajustaban? Lo ajustaban yendo a una meridiana. Iban a una meridiana a las 12, antecitos de las 12, y esperaban a que el sol marcara las 12 y ponían el reloj. Esa era la manera como se ajustaban. Entonces pensó, aquí en esta columna puede ser una meridiana, pero después, lo dice todo en las memorias, después pensó, en París hay miles de meridianas, hacer una más. Lo mismo que pensé yo con el de Casteldefels, hacer uno más, no tiene sentido. ¿Qué hago? Y entonces salió con un invento, una meridiana que no solamente es capaz de dar la hora exacta a las 12, sino a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, o a las 11, o a las 10, o a las 9 de la mañana. Entonces, en realidad... En Cataluña hay 12 meridianas. 12 meridianas. Sí. Ah, está bueno el dato, está bueno el dato. No me han mandado ninguna, que conste. No me han, hoy saqué la píldora con el reloj número 856, la mayor parte de Cataluña, ni una. Y en Sitges, hay en Felanitx, en Llucmajor, en Bagà... Bien, mira tú. Buen dato. Bueno, iba en qué... Ah, bueno, entonces él salió con eso y lo describe en la memoria. Las memorias son 64 páginas, de las cuales 32 se refieren a la columna, describiendo cómo era la columna. La columna era cónica, entre otras cosas, y tuvieron que ponerla cilíndrica. Y 32 se refieren al reloj. Pero muy complicado, porque resulta que es una memoria en la que describe el reloj, pero no hay un solo dibujo, sino que describe las cosas, y uno tiene que irse imaginando lo que está describiendo. No hay una sola fórmula, sino que las fórmulas las dice. Entonces dice, entonces, el ángulo que traemos es al seno de no sé qué, tal, como son descritas. Y entonces interprete. Además en francés. En francés antiguo, para acabar de ajustar, desde 1700 y pico. Nada fácil. Entonces, como dicen que bobo tentado mata a la mamá, yo apenas vi eso y dije, voy a hacer este reloj. Y empecé a estudiar cómo hacer ese reloj. Y entonces me conseguí una columna de hormigón de 27 centímetros, creo que tiene, ya me olvidó, o 30. En fin. Y empecé a estudiarlo siguiendo las instrucciones de él, la fórmula de cada uno. Lo hice, entonces lo dibujé en la columna, le dije a Ángela, tú me lo pintas, y entonces ella lo pintó con color, quedó precioso. Y fuimos a ver, no daba la hora, nada, no daba la hora. Y empiezo yo a buscar dónde está el error, y le pillé el error. 5 veces. Cuando tocó pintarlo la 5ª vez, Ángela estaba haciendo siesta, me acuerdo, y yo le hice así. Y le dije, ¿tú pintarías el reloj una última vez? Y me dijo, sí. Y lo pintó y dio la hora. Y mira, la felicidad cuando dio la hora, eso no tiene precio. La felicidad, el reloj es este. Ahí lo tengo en el jardín. Ya, Alfonso, creo que tú lo conoces. Ah, sí, eso veo. Este es. Sí. Este tiene 11 gnomons, el de Pingré tenía 15, pero como tiene la casa al lado y hay unos árboles, entonces no le dan las horas todo el tiempo, tiene 11 gnomons. Da la hora, cada uno da la hora en su línea y no se puede interpolar. O sea, por ejemplo, si esto está aquí en la mitad, no es que sean las 12:30. No se puede interpretar, porque este es un reloj, este es otro, cada uno es un reloj independiente. Ese es el... Pero perdona, se ve sombra en todos ahora. Se ve sombra en todos, pero solo una coincide con su línea. Vale. Claro, Vale. solo una coincide con la línea. Y entonces esa es la hora para poner el reloj de Leontina. Bueno, la historia del reloj culmina en que ese reloj, después de esa columna, ese reloj se montó en 1764 y hacia finales y principios de 1800, estuvo activa
durante el siglo XIX. Hacia finales de las últimas 2 décadas del 1800, los relojes de Leontina ya eran tan precisos que no necesitaban meridiana no se necesitaba meridiana. Total, que el reloj perdió su uso. Y cuando restauraron todo el edificio y la columna y toda esa cosa, lo que hicieron fue devolver la columna a su estado original y a Dios. De manera que el reloj de Pingré solo se hizo una vez. Entonces eso fue lo que más me tentó a mí. Este reloj nadie lo ha hecho y es una maravilla de reloj, de idea, ¿cierto? Es una mente de una persona que piensa muy bien y que fue capaz de deducir esto. Bueno, por eso lo hice. Bueno. O sea que en el mundo solo está este. O sea, si tú buscas reloj de Pingré, mira, encontré uno en Alemania, me parece que fue. Y entonces, sí, estaba el reloj, lo pusieron en un jardín, pero yo lo vi muy temporal porque estaba hecho con papel. La columna la forraron con, o sea, imprimieron y lo forraron con papel. La vi muy temporal. Y después me recorrí esa casa por donde podía, porque da en una esquina, me la recorrí en Google y ya no existe. Es el único que conozco. De resto, ¿qué hay? Este. Igual se encuentra ahora 15 más en Cataluña. ¿Cuántos tienes, no? Bueno, pues hasta ahí pues me llegó digamos que esa idea de hacer relojes de sol y resulta que yo ya tenía las píldoras y en febrero del 2024, que ya iba por 500 y pico de píldoras con relojes de sol, 500 solo con relojes de sol, se me estaban agotando, porque miren, en verano la gente viaja y me mandan mucho. En este momento tengo hasta el 12 de agosto, una diaria hasta el 12 de agosto. Pero después de septiembre empiezan a disminuir, ya nadie me manda, tal, y para febrero hay escasez. Y entonces en febrero tenía ya escasez y le dije a Ángela, busqué en el catálogo de la Sociedad Catalana. Entonces los presento, el presidente de la Sociedad Catalana de Mnemónica, ya está. Bueno, mira, entonces busqué en el catálogo y dije, vámonos para Sabadell, que allá hay muchos. Y nos fuimos un domingo, salimos a las 8 de la mañana, y en Sabadell estamos antes de las 9. Y yo llevaba una lista, y entonces, primero, y nos fuimos a la dirección. No había un alma. Un domingo a las 9 nadie, no había un alma. Pero no se podía aparcar porque la calle era muy estrecha. Entonces Ángela dijo, yo doy la vuelta y busco parque mientras tú buscas el reloj, que está en el... Y yo me puse a buscar, y la dirección, sí, esta es la casa, por ninguna parte el reloj. ¿Y a quién le pregunto aquí? ¿Sí? A estas horas, ¿cómo tocan en una casa? Pues a decir que hay un reloj de eso, pues, es como cuando en esta de un que llegaba a la casa de enseguida. Y entonces dije, yo le pregunto a él, y me acerqué y le dije, mira, esta es mi idea, ¿verdad? Los relojes de sol, esto y lo otro y tal, y tengo un reloj de sol que me aparece en esta dirección y da con esta casa, y yo no veo reloj de sol por ninguna parte. Y se rió y me dijo, ese es mi padre, espérate, yo lo llamo. Entonces tocó, salió el señor, Carles Lladó, lo has oído mencionar, sí, bueno. Y nos recibió pues, de una manera, entramos a la casa, conversamos sobre relojes de sol y nos mostró el que tenía, es que lo tiene en un patio interior, le tomamos las fotos y tal, y me dijo, ¿y cuáles otros relojes tienes? Y le dije, bueno, tengo muchos, pero hay uno que es el que me tiene a mí triste porque no voy a poder verlo. Y me dijo, ¿por qué? Porque está en un patio interior. Ese sí sé que está en un patio interior. Y he visto las fotos en la Sociedad Catalana, lo vi. Y no voy a poder ver. Sí, ¿cuál es ese? Le dije, uno que es de 2 colores, amarillo y azul. Me dijo, ese lo hice yo, para la casa de mi hija, espérate, la llamo. Y llamó a la hija, y salían para un entierro. Y entonces, y dijo, no, nosotros ya salimos, pero los esperamos. Y nos fuimos, Ángela y yo, para allá. Tocamos, se había reunido toda la familia, y entonces nos esperaron, entramos, estaba en un patio interior, y el reloj me pareció una maravilla. Miren el reloj, aquí está. Este muro da hacia el este, o sea que el sol de la tarde no le da. Entonces, ¿qué tiene?
tiene un reloj de sol, que es el amarillo, que tiene aquí el estilete, y entonces da la hora de la mañana. Y para la hora de la tarde, en esta pieza, aquí hay un espejito, que refleja, cuando el sol está al otro lado, lo refleja y da las horas de la tarde. Me pareció tan interesante la idea que dije, voy a estudiar sobre relojes de reflexión. No me pueden tentar porque me pongo a estudiar. Y me puse a estudiar sobre relojes de reflexión. Y resulta que la literatura que hay es mínima, mínima. Hay 2 o 3 cositas de lo más elemental del mundo. Pero y esto ya es de alto vuelo, más, es muy distinto, ¿cierto? Y me pongo a estudiar, y entonces llegué a unas fórmulas para los relojes de sol de reflexión, que me entró la duda porque eran tan sencillas. Me entró la duda. Ahora les enseño en qué consisten las. Y entonces pensé, pues lo voy a probar. Y lo que hice fue un aparato que hasta le puse nombre. Nomoscopio lo puse, nomoscopio, para ver relojes de sol, que consiste en un tablero metálico, que estos son imanes, un tablero metálico que está montado sobre un trípode, con el trípode del telescopio, y entonces ese tablero lo puedo girar en azimut o en altura, yo lo puedo poner horizontal, vertical, como quiera, y tiene un soporte para un espejito. Este es un espejito odontológico, y ese espejito yo lo puedo separar, acercar, mover hacia acá, mover hacia allá, tiene todos los movimientos, es libertad de movimiento completa. Y entonces grafiqué en la impresora un reloj que había diseñado y lo probé con el nomoscopio, y eso era clavado. Entonces pensé, voy a hacer un reloj como el de Yadó, pero mejorado. Y entonces hice pero que no se hizo nunca porque no tuve quien lo financiara, y se quedó en proyecto. Este reloj tiene lo siguiente. Está hecho para una pared que mira al oeste, o sea que las horas de la mañana no le dan, pero entonces tiene aquí un espejito que asoma por encima del techo, y entonces las horas de la mañana refleja y da la hora, da las horas 7, 8, 9, 10, las 11. Y por la tarde el espejito sirve, la sombra del espejito da la hora de la tarde. Entonces es en el mismo reloj las dos cosas, da la hora de la mañana y da la hora de la tarde. Se quedó en diseño. Y que funciona, porque ya está probado en el nomoscopio. ¿Cómo fue que le dije? Nomoscopio, algo así, o nomógrafo. Ya. Bueno. ¿No se puede poner en algún lado de Caragancho el observatorio o algo así? ¿Probar de meterlo? Sí, se puede. No digo, si... Es buscar una pared oeste o casi oeste, porque se le hace la corrección que sea y se puede montar. Y es que es muy curioso que el mismo elemento o da el reflejo y da la hora de la mañana, o da la sombra y da la hora de la tarde. ¿Por qué no? Bueno, con todo este bagaje de cosas, y después de haber ido a la casa de allá y ver el de allá y hacer pensé, le voy a hacer caso a los alumnos. Los alumnos me mandaban relojes, los alumnos del Fabra me mandaban relojes y me decían, mira para tu colección, y muchos me habían dicho, tú deberías escribir un libro sobre relojes de sol, porque me habían mandado tantos que ya... Y lo mismo me decía Zuluaga, el socio de los podcasts. Dice, hombre, escribiste un libro sobre relojes, me da mucha pereza hacerlo. Y con esto pensé, hombre, esto lo tengo que poner en alguna parte, esto hay que escribirlo. Vale. Algunos los publicamos en la revista de la Sociedad Catalana, otros los publicamos en la revista de Madrid, pero quedan dispersos, ¿cierto? Y pensé, no, hay que juntar esto en una sola parte. Entonces decidí escribir el libro, y eso ya sí en abril del 24. Por eso fue el año que le dije yo a Marcé que me había demorado escribiendo el libro, porque en abril decidí. Pero miren que tiene por detrás, tiene el libro escrito en la mente hacía mucho tiempo. Bueno, la cosa es que decidí hacerlo, y dije, para hacerlo hay que aclarar conceptos. Porque si voy a poner un libro, todo tiene que estar, digamos, por lo menos coordinado. Que cuando yo hablo de una cosa, sepan de qué estoy hablando. Resulta que en mnemónica hay mucha confusión de términos. Unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. No hay unidad, no hay unidad. Eso se debe a una razón muy sencilla. La mnemónica
se estancó. Cuando aparecieron los relojes mecánicos, los relojes de sol dejaron de ser una necesidad y se convirtieron en un adorno. Y si un adorno no da la hora, no importa. Entonces, por eso venden relojes en las tiendas de souvenirs que no darán la hora nunca porque son mal diseñados. Entonces, ¿qué pasó? Que no solo la mnemónica se estancó, sino la forma de calcularlos también se estancó, se quedó en el pasado. Entonces dije, y lo mismo la terminología, todo. Dije yo, bueno, vamos a unificar esto. Si yo escribo un libro, va a ser con esta. Que no lo adopten, pero para este libro se van a adoptar estos términos. Y entonces, por ejemplo, tipos de horas, que fue cuando escribí un artículo y dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Pues porque hay confusión con las horas. Unos la llaman de una manera, otros la llaman... Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué es la hora solar? ¿Qué es la hora civil? ¿Qué es la hora legal? ¿Qué es la hora canónica? ¿Qué es la hora itálica? ¿Qué es la hora desigual? Hay muchas otras tipos de horas. ¿Qué es eso exactamente? Especialmente en este libro. ¿Qué va a ser? Eso va a ser esto. Tal. Ese es un ejemplo. Otra cosa de unificación, los tipos de relojes. Por ejemplo, estudiando y viendo tipos de relojes y recibiendo relojes por decenas para las píldoras, descubrí que el reloj que hicimos en la playa, que lo llamamos reloj ecuatorial, no es un reloj ecuatorial, es un reloj polar cilíndrico, no es ecuatorial. ¿Por qué? Y con eso coincido, ¿sabes con quién? Con Francesc, el de las maquetas, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Clará. Pues es Clará. Él, curiosamente, después de que yo pensé, esto es un reloj polar cilíndrico, lo vi con la palabra polar cilíndrico, en la misma, usó la misma, porque es que no hay manera de describirlo sino así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un reloj ecuatorial y un polar cilíndrico? Por ejemplo, son distintos. El reloj ecuatorial, mira, hay varias diferencias. Una de ellas, esa es la más sencilla, en un reloj ecuatorial, las líneas de las horas convergen en un punto, son radiales, en un reloj ecuatorial. En un reloj polar o polar cilíndrico, las líneas son paralelas. Y el de allí, las líneas son paralelas. Lo que pasa es que es un cilindro tan angosto que parece un reloj ecuatorial y no, es un polar cilíndrico. Bueno, entonces eso hay que aclararlo. Hay que cambiar el cartel entonces. Creo que el cartel pone ecuatorial. Claro. Habrá que cambiarlo. Después lo ponemos. No, tampoco a mí No es muy importante, pero... Jamás, en los 5 o 6 años... ¿Se ha quejado alguien? Pues pon un adhesivo encima. Sí. Sí. Bueno, mira, otra cosa, tipos de relojes, porque en los manuales están descritos relojes muy convencionales. Hombre, el vertical está descrito en todos los manuales, el horizontal está descrito en todos los manuales, pero hay N relojes que no están descritos. Entonces queda para el que lo hace tener que quebrar el coco para encontrar cómo lo hago. Por ejemplo, relojes de hora legal, que es los que yo he hecho, por ejemplo, de la playa, un reloj de hora legal, que un reloj esférico, que el reloj esférico tiene una historia muy interesante que la cuento en el libro, la del curita que se llamaba, porque tengo apuntado el nombre, es que me olvida siempre, que se llamaba Manuel Cazador López. No sé si lo han oído mencionar. El padre Miguel Cazador López fue un curita que fue meteorólogo, y era astrónomo y ejercía su ministerio pues, de sacerdote, tal cosa, que nació en un pueblo que se llama Torrente de Cinca. Y entonces ejerció el ministerio en Cataluña, en otro pueblo, no me acuerdo el nombre del otro pueblo. Tal. Pues resulta que este curita hizo un reloj de sol que se llama esférico. Y el reloj de sol esférico no necesita un gnomon ni un estilete, sino que está la esfera y entonces el sol da por este lado y entonces por este lado hay sombra. El límite entre la sombra y el sol marcan la hora. Bueno, ese reloj pues lo hizo él para Torrente del Cinca y allá hay una pequeña plazoletita donde está el reloj que hizo el padre Cazador montado en una columna piramidal y en la columna piramidal hay una placa que dice reloj inventado por el
padre Manuel Cazador López, tal, 1874, no sé qué, tal, bueno. Me pongo yo a ver, inventado resulta que en Barcelona, para no ir muy lejos, hay varios que los menciono en el libro. En Barcelona va uno a la ¿cómo se llama? El Parque de la Ciutadella. Parque de la Ciutadella. Va uno allá y hay, En Vic también hay. claro, y hay un reloj de 1880, ¿y qué sería? Tenía 14 años el padre Manuel Cazador López cuando lo hicieron. Ese mismo, inventado por él. Entonces, eso es, mira, eso es muy, no es un mal de aquí, eso es mal de todas partes. Este escafe es el reloj que no es esférico por fuera, sino que es esférico pero por dentro. Ese reloj era el más común que había en tiempos del Imperio Romano. En tiempos de Augusto era el más común que existía, que llaman escafe. Y resulta que me enviaron una píldora de un reloj escafe de Corea del Sur, y me mandaron la placa que tiene abajo, que está en coreano, está yo no sé en qué otro idioma, y en inglés. Y leo yo la placa y dice, reloj inventado en 1400 no sé qué. 1400 años antes lo usaban los romanos y fue inventado. O sea, eso de decir que este es el invento. Y bueno, hay varias anécdotas de esas, varias. Bueno, por ejemplo, el reloj multinomon. El reloj multinomon, que lo vemos luego, es un reloj que no está descrito cómo hacerlo en ninguna parte. Yo no encontré. Lo único que encontré fue en el libro de Francesc Clarà, que él dice cómo hacer el reloj multinomon en una maqueta que hizo muy bonita, porque para hacer maquetas pues es fuera de serie. Y explica cómo lo calculó. Y lo calculó por un método que es imaginarse el sol. Entonces vienen los rayos del sol. Y entonces esos rayos del sol él los divide como era un número por hojas, en una especie de cilindro hecho por hojas. Cada hoja es una hora. Y los mástiles del reloj multinomon están sobre esas hojas. Una cosa que requiere tener un entrenamiento en ver sólidos, como lo tienen los arquitectos, por ejemplo. Un arquitecto puede ver unos planos y ya se imaginó el sólido, pero el común de la gente no, si no está entrenado le cuesta muchísimo ver. O por ejemplo, un ingeniero mecánico tiene porque tiene que ver la pieza en un plano y saber cómo va a ser, si me va a caber en el torno. Pero el que no está entrenado le cuesta mucho ver ese sólido. Total, que el método es muy bueno para él, que creo que era ingeniero, si no estoy mal, arquitecto, exacto. Para él está muy bien. Todavía es. Todavía vive, ¿no? Sí. Muy mayor, pero todavía vive. Sí, lo sé, lo busqué. Bueno, entonces ese multinomon, el de Pingré, que ya vemos que es un reloj especial, el de sombrero, que hay uno muy bonito en Barcelona que está en el Hotel Vela, que es muy bien diseñado, que se parece al de Pingré, pero no es ni de lejos un reloj de Pingré, es mucho más complejo el de Pingré. Rafael Soler, exacto. El capuchino, que está descrito en muchas partes, pero ¿dónde dicen cómo hacerlo? El que más se acerca, encontré un libro en francés que se acerca bastante a decir cómo se hace. El polar sin gnomo ni estilete, qué tan interesante. Lo encontré en un libro publicado en Valencia en 1575 creo que se llama Miguel Royce, algo así. Bueno, lo encontré ahí, muy interesante. Y ahora conozco dos, ambos en Huesca, en Huesca provincia. Uno en Huesca ciudad y otro en Huesca provincia. Uno pequeñito que está en una iglesia, polar sin gnomon, y el otro es uno que me mandaron hace poco, una píldora que saldrá en agosto. Muy bien hecho, una escultura hecha en el 2011, pues, bellísima, de un reloj polar sin gnomon. El reloj de Bes, rarísimo, se usaba mucho en Castilla, el reloj de turno, que se usaba para los riegos. Entonces venía la sequía, y la sequía tenía compuertas para este terreno, compuerta para compuerta para este, pero si las abrían todas, a nadie le llegaba nada. Total, que con un reloj de sol especial, decían a quién le toca.
Cuando la sombra llegaba aquí, le toca a este. Cuando la sombra llegaba aquí, le toca, entonces cerraban las compuertas, abría la suya. El reloj de Bess. El reloj de estrellas, que tiene su historia, que la cuento ahí también, el reloj de estrellas. El reloj digital, como el que nos mandó Ramón, que eso, ahora le muestro porque tengo foto aquí la tengo, mira, este reloj, que se pregunta uno, ¿cómo hace para cambiarlo? Va marcando 15 y 00, para cambiar a las 15 y 05, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para cambiar? No encuentra uno en internet cómo lo hace. Lo explico en el libro. Explico. Sí. En el libro explico cómo. Es lo más sencillo del mundo. Es una tontería, pero hay que saberla. ¿Qué se hace, pues? Bueno, entonces con eso pensé yo, bueno, ya tengo material para escribir el libro. Ahora, al material hay que darle un enfoque nuevo. ¿Por qué? Porque así como la ciencia de la mnemónica se estancó, la forma de calcularlo se estancó también. El que haya calculado un reloj de sol se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Miren, aquí tenemos nuevo enfoque. Un reloj de sol, este es un reloj de sol típico. Este es un reloj que mira al este, al sureste, miren que tiene más números por la mañana que por la tarde. Está orientado ligeramente al sureste. En un reloj de estos hay dos tipos de líneas. Una son las líneas de las horas, que esas son líneas rectas como esta, las líneas de las horas. Ahí está la línea de las 2, por ejemplo. Y la otra son lo que se llaman las líneas zodiacales o de fecha, que son las transversales, como esta. Esta es una línea zodiacal. Esta es una línea recta porque es la del equinoccio. Las demás son unas hipérbolas. Y trazar hipérbolas no es tarea fácil, es muy complicada. Entonces, trazar las líneas de fecha en un reloj de sol es muy complicado. Total, que yo dije, esto hay que reformarlo, porque lo que nos enseñan los manuales que hay es anticuado. Están todavía, como no progresó la ciencia, se quedaron en el siglo antepasado casi. Entonces, les voy a mostrar a dónde llegué. Miren, primero, el método clásico, con el que tú has calculado relojes, con ese método lo más seguro, porque todo lo calculamos ahí. Sí, tal. El método clásico. Entonces, el método clásico es doble. Se calculan por un lado las líneas de las horas y por otro lado las líneas zodiacales. Eso es. Las líneas de las horas, y voy a citar aquí el manual más conocido en el mundo de relojes de sol, que es el de Waugh, que está en inglés, que apareció en Estados Unidos en 1973 con Dover Publications, que es la edición que tengo yo, y apareció al mismo tiempo en Canadá con otra editorial y en Inglaterra con otra. En 3 países al mismo tiempo apareció. Es el más consultado del mundo con seguridad. Miren lo que tiene. Para calcular las líneas de las horas, primero. Después vemos las zodiacales. Para las horas. ¿Qué tiene? Tiene esta fórmula. Y resulta que esa fórmula, me disculpan los que sufran aritmofobia, pero no, es solo para que vean las diferencias. Miren, aquí phi es la latitud. Entonces se le saca el seno a la latitud. Que es que hoy día lo sacamos con una calculadora. En 1973 saca de una tabla trigonométrica. Y esta T es, llamémosla de cualquier manera, porque en el libro no la menciono, no la necesito, pero digamos que eso se llama ¿cómo la llaman? Horaria. Creo que, ¿cómo es? No sé qué horaria. Sí. Una cosa así. ¿Qué quiere decir eso? Esa T es que cada hora son 15 grados a partir de las 12. Entonces, por ejemplo, las 11 son 15 grados, las 10 son 30, las 9 son 45 y la 1 son 15, porque es a partir de las 12. Esa es la T, ángulo horario, creo que ángulo horario, lo llaman ángulo horario. Bueno, entonces, y la H es el ángulo que hace la sombra con respecto a la línea de las 12. Bien, entonces observen lo que hay que hacer
para calcular qué ángulo hace, dónde pinto la sombra. Para las 12, que esa es la línea de las horas, de las 12, ¿cierto? De las 11, por ejemplo, esa sería la línea. ¿Dónde la pinto? Pues tengo que hacer estos cálculos. Sacar el seno de la latitud del lugar, facilísimo. Sacar la tangente del ángulo horario, o sea, si la voy a hacer para las 10, a las 11 serían 15, a las 10 serían 30 grados. Entonces saco la tangente de 30, multiplico el seno por la tangente y eso me da un número. ¿Y ese número qué es? Ese número es la tangente de h, que es el ángulo de la sombra. Entonces, cuando tengo ese número, voy a una tabla de tangentes y digo, ¿cuál es el ángulo que tiene tangente tanto? Y ese es el ángulo h. Eso ahora es muy fácil porque tenemos la calculadora. Eso se hace muy fácil. En 1973 era tan difícil que hacer esta multiplicación de esta por este, imaginen uno haciendo a mano, no existían calculadoras para hacer esas cosas. Imaginen un número de 5 cifras, multiplicarlo por otro número de 5, eso era muy aburridor. Y había que hacerlo para las 9, para las 10, para las 11, para las 12, para la 1, para las 2. No, eso impotable, totalmente, impotable. Tanto que en el libro de Wong de 1973, que ya se usaban los computadores, la fórmula la tiene en forma de logaritmos. Logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto más el logaritmo de esto, porque una multiplicación se convierte en suma. Por eso los logaritmos fueron tan utilizados en ciencia y en todo, porque convertían una multiplicación en una suma. Pero ¿qué ocurre? Que yo saco el logaritmo de esta tangente, el logaritmo de esto, lo sumo, y después, ¿y qué obtengo? Obtengo el logaritmo de la tangente de h. Entonces voy a una tabla de logaritmos y busco a ese logaritmo qué número le corresponde. Entonces le corresponde tal, y esa es la tangente. Entonces voy a una tabla de tangentes y busco a ese número qué ángulo le corresponde. Ese es el ángulo h, por fin, lo encontré. Para las 9, para las 10, para las 11, para todos. Mira, eso es muy aburrido. Eso no es difícil, sino tedioso, totalmente tedioso. El que haya calculado relojes así, el de mi hija fue calculado así, el azul que mostré, así fue calculado. Con Excel, pues todavía se podía. Algo, pero es que llegamos aquí a las líneas de las... Estas son solo las líneas de las horas. Ahora llegamos a las líneas zodiacales, las transversales. El método que tiene Wong, ese sí es impotable de verdad. Ni lo piensen. El de mi hija lo calculé así. Qué dolor de cabeza le da a uno. No sabe uno nunca se siente seguro calculando por ese método. Bueno, encontré en otro sabio de los relojes de sol, una autoridad que es Denis Savoie, francés, un libro que tiene en francés y en inglés también. Yo lo encontré en la versión de inglés. Encontré la fórmula para esas hipérbolas. Por fin, una fórmula que yo le aplico y hago la hipérbola. Y la fórmula es muy sencillita. Líneas zodiacales. Savoie, libro de 2003. Miren la fórmula. ¿Sabes? Claro, haberlo dicho antes. En esta fórmula explico dos cosas para que vean, porque tienen relación con lo que sigue. Lo que sigue, lo interesante. Piensa que el siguiente libro lo vamos a escribir Ana y yo este fin de semana. A calcular 2 o 3 relojes. Miren, aquí, lo explico muy rápidamente con el fin de que, miren, D es la altura de un gnomon que yo me invento, que está perpendicular al cuadrante del reloj, a la carátula. Me invento una altura, D. Phi es la latitud. Delta es la declinación del sol, que cambia cada día. Entonces, para el día 27 de agosto, busco declinación del sol, ese es tanto. Y luego, X y Y son 2 coordenadas. Entonces, ¿qué hago yo? La carátula del reloj la divido en una cuadrícula, en la que las Y suben en el sentido sur-norte y las X se mueven horizontalmente en el sentido este-oeste. Es una cuadrícula.
Y entonces yo le doy un valor a X inventado para X igual 5, calculo y me dice Y igual 17. Para X igual 6, Y igual menos no sé qué. Entonces voy haciendo uno por uno todos. Y eso es, incluso en Excel, es un problema grande. Meter esta fórmula en Excel, el que quiera un reto, hágalo. Yo le aseguro que cuando lleve 3 veces dice, no hago eso. Bueno, yo me aburrí de hacer, así calculé el de mi hija, con esa fórmula. Uf, tedioso. Pues resulta que, pensé yo, si voy a hacer un libro, yo no le voy a meter esto, pues, es que esto es siglo XIX, no le voy a meter eso, olvide, ninguno de los dos, me parece bien. Y entonces empecé a atacar por otro lado el problema y pensé, si no llego a ninguna parte, no pasa nada, nada tengo. Pero si llego a algo y es mejor, pues eso sí lo publico. Y llegué a lo siguiente, miren, llegué a que de un solo plumazo, solo con 2 formulitas muy pequeñas, saco las líneas de las horas y las líneas al mismo tiempo. Me van saliendo las líneas de las horas y las zodiacales al tiempo. Y las formulitas son así, miren. Miren, para decir lo difícil que es esto, hay un libro de Miquel Palau que tiene la descripción de un aparato que es parecido a lo que se llamaba un pantógrafo. ¿Recuerdan el pantógrafo? Para dibujar. Es parecido a una especie de pantógrafo para trazar las líneas. Tuvieron que inventar un aparato para trazar las líneas. Yo lo miré y dije, no, yo no voy a estudiar esto está muy complicado. O sea, entre paréntesis, ¿saben que el pantógrafo, por quién fue inventado? Fue inventado por un astrónomo. El pantógrafo fue inventado por un astrónomo. No sé si recuerdan la polémica que se desató con Galileo, que siempre era polémica. Con Galileo todo era polémica, todo. Se desató por las manchas solares, con un jesuita que se llamaba Christoph Scheiner. Ese jesuita era todo un personaje y es el inventor del pantógrafo. Es una curiosidad, pero paréntesis, para que descansen. Bueno, miren, entonces empecé a estudiar de otra manera y llegué a un nuevo método que de un plumazo calcula las líneas de las horas y las líneas zodiacales. De una vez, las dos. Y es este. Dos formulitas. Eso fue inspirado en este X y Y. Lo voy a hacer con X y Y. Lo hice yo como si fuera un cuadrado X y Y. Me explico. Miren, olvidemos lo de arriba y les pongo aquí. Miren. Cogí, esto para un reloj horizontal, la carátula del reloj y la cuadriculé, ¿cierto? La pongo cuadriculada. Invento un gnomon de una altura dada. Yo digo, lo voy a hacer de 50 milímetros. Me inventé 50 milímetros. Pues resulta que la punta, el extremo de ese gnomon, arroja una sombra, que es el punto negro, a una cierta hora del día. Entonces, yo voy a mis fórmulas y le digo, D, que yo me lo inventé, la altura me la inventé, D, lo multiplico por el seno de Z y divido por tangente A. ¿Qué es seno de Z y qué es tangente A? Seno de Z es el seno del azimut del Sol, el seno del azimut del Sol. Y A es la altura del Sol, azimut de altura. Y yo, ¿cómo calculo el azimut y la altura? Vaya problema me metí. ¿Para qué lo voy a calcular? Voy al Stellarium y busco cuál es el azimut del Sol para tal día, tal hora. Tanto. Así de sencillo. No tengo que calcular nada. Y voy y lo pongo aquí y me da X y me da Y. Siendo X la distancia hasta la línea sur-norte, esto es X, mira, aquí está. Y esto es Y, que es la distancia a partir de la línea oeste-este. Entonces, miren cómo lo hago para que me dé las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a trazar para la fecha 25 de diciembre, solsticio de invierno. Bien. Entonces, voy al Stellarium y le digo
o a cualquier programa. Yo utilizo uno de Estados Unidos que es muy bueno porque me da el resultado en hoja de cálculo. Pero lo he hecho con Stellarium y en el programa pongo los ejemplos con Stellarium. Le digo al Stellarium, deme el azimut y la altura del Sol para el 25 de diciembre, desde las 8 de la mañana o desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cada media hora o cada hora, lo que yo quiera. Y él me saca una tabla, instantáneo, un segundo, y ya me gané yo no tengo que calcular nada. Esa tablita yo la pongo en Excel. Y entonces en la columna que sigue le aplico esta fórmula. Y en la columna que sigue le aplico esta fórmula. Entonces ya tengo Z, A, X y Y. Ya está calculado todo el equinoccio, todo el solsticio de invierno, hora por hora. O sea que ya tengo un punto de las líneas de las horas. Y luego me voy para el solsticio de verano. Y él haga lo mismo, en la misma hoja de Excel, me lo da ya. Y ya tengo los mismos puntos para las de verano. Uno, las 8 con las 8, y tengo la línea de las 8. Las 9 con las 9, las 10 con las 10, etc. Y después uno, todos los puntos del solsticio y todos los puntos del solsticio. Tengo las dos, con dos fórmulas que no merecen llamarse ni siquiera trigonometría de secundaria. Esto lo veo en la primera semana que ve trigonometría, ya se aprendió, ya sabe que es un seno y que es una tangente. Ahí está. Entonces yo me quedé asombrado con eso. Me quedé asombrado. Dije yo, qué facilidad, qué cosa tan sencilla. No puede ser. Hice mis maquetas y las probé. No me trajo entero nunca. Y las probé y eso funciona, eso es preciso. Que conste que es tan bueno que yo le regalé una copia del libro a un profesor de astronomía muy eminente, lo que lo es. Y lo vio y dijo, ¡ay! Yo creo que yo conocía estas fórmulas aproximadas. Me dio una rabia. Pero claro que no se les le dije, no, aproximadas no, son exactas. Se quedó con la duda. Pero yo me imagino que cuando yo me vine de su oficina, se quedó allá, a ver cómo son exactas. Te da clavadito. Bueno, con eso, pues empecé a aplicarlo para los relojes horizontales, para los verticales, y los cambios son mínimos. Entre los verticales y horizontales cambia una tangente, se puede convertir cambian 2 o 3 cositas. O sea, así como la bota también, para cada tipo de reloj tiene sus fórmulas. Esos que mostré difíciles son uno para cada tipo de reloj. Aquí también, pero todas son de este tipo, así de sencillo. Incluso un reloj inclinado no es sino decirle a la altura, en lugar de alfa, decirle alfa más la inclinación o alfa menos la inclinación, depende del tipo de reloj. Es súper fácil de hacer con un Excel. Bueno, viendo ese éxito, yo feliz con mi descubrimiento, empecé a aplicarlo a relojes distintos. Relojes que no, por ejemplo, el reloj multinomen, que me llamó mucho la atención. ¿Saben cómo es el reloj multinomen? Que es el que tiene una serie de mástiles. Ahora le muestro uno. Que Clarat tiene esa forma tan complicada de calcularlo, que hay que visualizar. Bueno, lo apliqué. Me encontré con que no solamente da, sino que le puedo hacer variaciones. Yo le hago una variación en un numerito y me da, por ejemplo, miren, es este. Entonces, hay uno en un observatorio que se llama Cabezo de Jara, que está en Murcia, y en el sendero que sube al observatorio hay uno como este. Entonces, con las fórmulas que encontré, resulta que yo le hago un solo cambio en el cel, y él me da, y entonces yo puedo tener aquí está el punto, este es el punto que la sombra de cada mástil cuando llega ahí está marcando la hora. Yo puedo tener un reloj que tenga, por ejemplo, esta inclinación, o sea que el visitante que esté ahí donde está el punto se sentirá como metido entre una cúpula. Pero puedo hacerle un pequeño cambio y entonces hace esto.
Y esto, claro, a él le cuesta mucho hacer una cosa así. Bueno, y vertical, como este. O le hago un pequeño cambio y puedo tener una antena parabólica, está como metido entre una antena parabólica. O sea, tengo todas las posibilidades para hacerlo. Este lo propuse a Diego Peregrí, le propuse, hagamos un reloj de estos para la agrupación, allá. Y están pensándolo, ¿verdad? Bueno, y luego inventar relojes que no están inventados. Las fórmulas me permitieron inventar relojes que no están inventados. No, nadie los inventó porque no se necesitan. Es muy inútil ponerse uno a hacer un reloj ahora vertical de hora legal. No existe. Horizontal de hora legal. No existe. Y yo tengo la fórmula. Entonces, no, sino meterle la fórmula y meter eso a una graficadora y grafico el reloj. Y miren, por ejemplo, este. Ya voy a terminar. Miren, este es un reloj horizontal de hora legal, o sea, hora del móvil, que da la hora set, o sea, la hora de invierno, la hora sest, o sea, la hora de verano. Y lo único que... Y tiene curiosidades. Este fue el resultado de las formulitas con el mismo procedimiento, XY. Tiene curiosidades. Por ejemplo, en el momento del cruce del Sol por el meridiano, que aquí es a la 1 y piquito, todas las líneas se juntan, las líneas zodiacales se juntan. Entonces es un reloj inédito, totalmente inédito, no existe. Y el estilete es como el de la playa, que es la curva en alema, es la curva en alema. Entonces, ya para terminar, pensaba yo, Calgancho, mira, imaginen este reloj como en el sendero de Cabezo de Jara. En el sendero tienen el reloj multinomon. Al iniciar el sendero, donde acaba el pavimento, se reúnen ahí los trapichadores y todo eso. Ahí, pero hombre. Sí. Se van vendiendo. Exacto. Poner este reloj, que es que es tan fácil de hacer, que miren, esto lo hace una graficadora. Se hace pintar en mármol, por ejemplo, en una placa de mármol. Y este se hace con ¿cómo se llama eso? Con impresora 3D. Con una impresora 3D. Entonces, está hecho, súper fácil. El lema, en todo caso, podemos buscar otro. No digo que no me guste. Bueno, con eso, mira, eso está todo ahí, lo que les digo, ahí está. Y con eso termino. Creo que el aplauso me parece. Bueno.